Ok, el día de hoy vamos a hacer otro componente y a este componente lo que deseamos es introducir un concepto de archivo JSON. El archivo JSON es un archivo, bueno, pongámosle no un archivo, sino que es una forma de poder representar objetos en JavaScript. Ya vimos cómo se representaba el objeto, hicimos el elemento de poder mostrar una colección de personas. ¿De acuerdo? Eso fue de los primeros scripts que hicimos. Si no me equivoco, está en este script. Y aquí tenemos, ¿ok? Un arreglo de personas. Si es esto se le conoce como un objeto JSON, ya de forma más técnica. Esto lo podemos guardar dentro de un archivo JavaScript o lo podemos guardar dentro de un archivo JSON. Ahorita lo vamos a seguir manejando dentro de un archivo JavaScript. Y lo que le quiero mostrar y lo que vamos a aprender el día de hoy es lo fácil que podemos manipular el DOM, ¿ok? Y cómo podemos manipular el DOM con cierta información que vamos a incorporar dentro de nuestro elemento. Entonces, vamos primero a crear una constante. Acabo de crear un archivo, no sé si lo logran ver mejor, llamado plandestudio.js. Y si ustedes se han fijado en la página de la universidad, hay un plan de estudio en donde se muestran el bloque, el tipo de, bueno, la clase que va entre cada uno de sus bloques y de repente de las interacciones que ustedes pueden manejar, pueden ver cuáles son las clases que están como requisitos y cuáles son las que abre. ¿Sí? Sí usaron ese flujo de grama, ¿verdad? O ya no existe. Ya no existe como tal, pero sí lo digamos. Bueno, en caso sí. Al No. inicio estaba en el registro viejo. Ujú. Ya no solo está el histograma como tal. ¿Lo extrañan o no lo extrañan? Sí. Ya no ahora el de ahora es una basura. Ah, Yo extraño el de antes. Este me he acostumbrado a entregar tus carreras. sí. Bueno, pues vamos a empezar aquí y vamos a crear una clase llamado plan de estudio. ¿Ok? En este plan de estudio solo vamos a agregar algo y vamos a ponerle que este va a ser un objeto JSON, pero esto lo vamos a poner como plan de estudio. Y inicialmente lo vamos a dejar como un elemento vacío. ¿Ok? Vamos a crear prácticamente una estructura ahorita. Vamos a ponerle una constant demo plan estudio y vamos a construirlo. ¿Qué vamos a tener en el plan de estudio? Pues inicialmente la estructura es simple. Tenemos un bloque. Aquí es donde nosotros le ponemos un elemento ahí y le ponemos las materias. Ah, quitemos esto ahorita. Me está ayudando mucho y no ocupamos esto. Esto estaba haciendo unas cosas ahí. A ver, nombre. Bueno, nosotros no le llamamos materias, le llamamos asignaturas. Aquí el ID no es numérico, sino que tenemos un valor MT101. Nombre, créditos, solo son 5. El de física es MT301. Ya no me acuerdo de muchas cosas. Ese es QM101. Ahora le han puesto unos códigos bien raros. Este solo tiene 3. Y tenemos MT, matemáticas, física. Dígame, Brian. Ingeniero, disculpe, ¿será posible de que pudiera compartirnos esa partecita que está haciendo ahorita para llevar el vídeo? Sí, o sea, antes de empezar a hacer el JavaScript, yo les voy a dejar. Yo voy a hacer solo 2 bloques. La idea es de que ustedes, porque hay una tarea que está habilitada ahí en Moodle, que es hacer este plan de estudio nada más que de toda la carrera. ¿Ok? Correspondiente al de ustedes. Entonces, este es español. Y lo único que vamos a poner aquí es orden 0.
Esto es para hacerle un sort. 1. Dos. 3. Son 5 por bloque, ¿verdad? Matemáticas, física, química, español. ¿Y cuál es la otra que llevan? Uy, sí. Informática. 1. La llevan todavía. No, Qué feo. Era bonita esa clase. creo que cambié de nombre a introducción. Introducción a la computación. Sí, introducción a ciencias de la 8 nombres largos. Después no caben en los diagramas. Ok, entonces si ustedes observan ahí tenemos un bloque. Lo vamos a compactar. Como les digo, voy a hacer solo 2. Voy a agarrar el segundo. Lo pego. Este es el bloque 2. Y él tenemos matemática 102, que este es precálculo. 302, aunque ustedes no lo lleven, pero sí está física 2. Ya química no llevan. Después de introducción, ¿cuál es la que llevan? física, solo llevamos una, si no, no. Sí, 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 sí. Vamos a ver, este es expresión oral y escrita. Tampoco sé si ya la llevan. Nomás la redujeron a expresión oral. Ok, filosofía. Solo tiene 3. Uy, ¿cuál cambié? El de física, ¿verdad? Sí. Ya química no llevan. Llevan AD 101, ese sí lo llevan. Expresión oral, ya le quitaron la parte de escrita. No, siempre se llama así, me equivoqué. Ok, después de introducción a ciencias de la computación, ¿cuál llevan ya? La método y lógica de la programación. Esa se llamaba informática 2 antes. Ok, entonces aquí vamos a hacer algo ya un poquito más interesante. Precálculo tiene requisitos. Y dentro de los requisitos ponemos el valor MT101. Lo ponemos un poquito más descriptivo. Requisitos, que esa es la ventaja de filosofía. No tiene ninguno, así que no le ponemos nada. Administración no ocupa nada tampoco de requisitos. Expresión oral escrita, sí. Y eso ocupa español 101. Y fundamento y lógicas también. Ok, si ustedes observan, lo que estoy haciendo es describiendo una estructura de un elemento. Y prácticamente es bien descriptivo. Es fácil entender cómo estoy manejando esta jerarquía. ¿Ahí tienen algún problema? No, ninguno. Inclusive podemos complicarlo más para definirle, este es el plan de estudio y el plan de estudio contiene los siguientes bloques. Ok, pero no lo vamos a complicar ahorita. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo 2 bloques y ese estamos bien. Con esto vamos a comenzar. Voy a subirles ahorita. Tu.
Ok, entonces el plan de estudio ocupo el plan de estudio y ocupo el contenedor que lo va a manejar. Ahorita lo dejamos nulos. Recordemos, como cualquier clase, para poderlo instanciar, nosotros necesitamos una función llamada constructor y ahí yo puedo definir exactamente cuáles son los parámetros que sí ocupo tener. Entonces pongámosle un plan de estudio como tal y voy a ocupar el contenedor selector. Ok. Este contenedor selector puedo decirle de que por defecto va a llamarse plan de estudio, pero puede ser algo que yo pueda mandar como valor. O sea, si contenedor selector no lo mando como parámetro, va a obtener el valor plan de estudio de forma automática. Si no, pues ahí va. Y el plan de estudio, pues vamos a definirlo primero y vamos a preguntar si plan de estudio viene. Y si viene, entonces vamos a definir this.plan de estudio va a ser igual a plan de estudio. Aquí voy a hacer una pausa y voy a establecer el criterio para lo que nosotros conocemos como el contexto, en inglés el scope, en español lo podemos decir también el alcance de las variables. Si se fijan, plan de estudio a nivel de clase es uno y plan de estudio a nivel de función es otro. Son dos espacios o dos punteros a diferentes lugares de memoria. El this me hace referencia a la instancia, entonces this plan de estudio hace referencia a la reserva o a la memoria reservada de esta instancia en específica. Mientras que plan de estudio sin el this hace referencia a la memoria o al espacio en memoria destinado para el constructor específicamente. Entonces, yo tengo la costumbre, es una muy buena práctica que esto se haga de esa forma para que así sea más fácil de mantenerlo. Es descriptivo y es fácil de comprender qué es lo que está sucediendo. Lo único es eso de que uno sabe de que sin el this corresponde al contexto de la función y con el this corresponde al contexto de toda la clase. ¿Queda claro? Ok. Si no viene, práctica común, es algo que nosotros ocupamos. Vamos a hacer algo llamado throw new error y le vamos a decir plan de estudio es requerido. Si no viene ese plan de estudio como parámetro definido, prácticamente no estamos haciendo nada. ¿De acuerdo? Entonces ahí mejor paramos el proceso, tiramos una excepción, porque la persona que va a utilizar esa clase tiene que manejar esa excepción o tiene que asegurarse de pasar el plan de estudio como tal. Ok, entonces ahora, ya teniendo eso, necesitamos definir el contenedor y ese va a ser igual a, vamos a usar nuestro buen document, se llama query select específicamente y le mandamos nuestro contenedor selector. Ok, que en este caso va a estar buscando en algún elemento HTML que esté en el documento que esté identificado con ID plan de estudio. Y eso lo dejamos de esta forma porque le puedo mandar un nuevo específico. En vez de usar plan de estudio, puedo decir voy a usar este contenedor específico de esta página y le mando el selector para que pueda incorporar ese valor. ¿Queda claro? Y uso el query selector para que me traiga el primero que coincide con ese valor. Por si hago la maldad de usar una clase como selector y tengo dos elementos en la clase, pues en vez de tener el plan de estudio guardado en los dos, va a salir en el primero que encuentre. ¿Capich? Ok, ahora tengo que verificar porque el query selector, si no me devuelve nada, me devuelve un nulo. Entonces, al evaluar si este contenedor no tiene nada o si tiene algo en este caso, vamos a correr algo llamado update UI, que es un método que vamos a definir. Si no, vamos a usar aquí
algo llamado el selector. Vamos a poner aquí contenedor selector no representa un nodo en el documento actual. Algo básico, un error. O sea, de que si este query no me devuelve nada, eso quiere decir de que no existe el selector dentro del HTML. Por tanto, no puedo construir en la nada el plan de estudio. Por ende, tengo que botar todo el proceso. Por eso tiramos una excepción. ¿Claro? Listo, con eso tenemos los elementos ya básicos. Ahora vamos a empezar con el update UI, que es el método interno que vamos a usar para empezar a crear nuestros nodos. ¿Ok? Y aquí vamos a utilizar bastante recursividad y funciones poquito más elaboradas para no estar repitiendo muchos elementos. ¿Ok? ¿Qué voy a estar construyendo? Voy a estar construyendo, en este caso, contenedores para los bloques, contenedores para cada uno de las clases, con un valor distinto. ¿Ok? Entonces voy a generar los métodos aquí. Generate block UI. Y aquí vamos a recibir el bloque como tal. Y vamos a usar generate asignatura. Y vamos a recibir la asignatura como tal. Queda claro, ¿verdad? Queda sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar elementos. Entonces tengo que hacer un for each por cada elemento. Entonces, this punto plan de estudio, como es un arreglo que tenemos, podemos hacer nuestro for each que me devuelve, y aquí ponemos el bloque como tal. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Voy a recibir el bloque y ese bloque me va a permitir construir un elemento de bloque. Entonces vamos a poner constant bloque UI va a ser igual a document.create element y vamos a ponerlo de que va a ser un section. Ok. Al bloque vamos a agregarle en el class list. Vamos a agregarle una clase llamada bloque y una clase llamada, no, solo bloque. Ok. Internamente esa clase bloque va a tener dos secciones, uno para la leyenda del bloque y otro para los elementos de las asignaturas. Ok, entonces vamos a venir y vamos a decirle, ok, bloque UI punto, no, vamos a hacer la definición. Bloque label va a ser igual a document create element, va a ser un div y vamos a crear bloque asignaturas, también va a ser un div, bloque label punto ClassList.add, vamos a agregarle un elemento llamado label y a bloque asignaturas también le vamos a agregar uno llamado asignaturas. Hasta ahí, ¿cómo van?
¿Cómo? Botado, güey. Atrás. No, solo vayan prestando la atención. Igual yo voy a subir esto porque ustedes van a tener que finalizarlo. ¿Ok? Yo solo estoy haciendo la base y ustedes van a tener que hacer la implementación, es decir, mandarlo a llamar y que se ejecute. ¿Ok? Ahorita tenemos simplemente la sección, el bloque, el div, el label, el div y las asignaturas. Perfecto, ahí no hay mucho más que hacer. Ahora, el bloque label vamos a ir agregándole los elementos que ocupamos. Entonces, aquí vamos a usar algo conocido en JavaScript como chain execution, es ejecución en cadena. Ya vamos a ver qué es eso. Bloque label ahorita. Vamos a ponerle un set attribute. El atributo que quiero va a ser el ID. Y el valor le vamos a poner bloque. Y vamos a ponerle el valor de bloque punto ID, que es este de aquí, que estamos haciendo referencia. Ok, simplemente estoy identificando cuál es el bloque en el que está. ¿De acuerdo? Luego al mismo bloque label punto inner html le vamos a asignar bloque punto bloque, que es el texto, para que se muestre. Luego de eso, las asignaturas, otra vez, ya tenemos las asignaturas puestas, entonces ahora vamos a ir ejecutando prácticamente todo esto. No debería estar aquí, lo voy a cortar, lo voy a poner aquí. Y al final vamos a retornar bloque UI. Ok, bloque UI punto append child. Este sería bloque label primero y después bloque asignaturas. Bloque UI. Entonces aquí punto this punto contenedor punto append child y le vamos a mandar a que ejecute this punto generate block UI con la variable bloque. Ok, entonces este LUI ya sabemos de que va a ser uno por cada elemento y va a ir a buscar el bloque. En este momento pues no vamos a ver absolutamente nada si lo corre, ok, más que un texto. Podemos hacer la prueba. Vamos a mandar a llamar, vamos a crear una página nueva para no confundir más. File plan.html, html, plan de estudio, link rel style sheet href. Después vamos a incorporar ese mi script source js plan de estudio. Y aquí section, vamos a ponerle main y ahí. Eso sería todo. Ok. Y lo que vamos a hacer es, vamos a agregar un elemento script abajo. Vamos a decirle plan de estudio.
va a ser igual a new plan de estudio. Y le tenemos que pasar las variables. En este caso tenemos plan de estudio y en este caso quiero que se incorpore en main. El selector ahí es de atributo, entonces va a buscar el elemento main. Ya les hice parte de lo que ocupaban hacer. Ok, entonces hasta el momento tenemos bloque. Después tenemos bloque, ¿verdad? Y vamos a ponerle un border. Para que se vea. Ok, vamos a ver si nos corre la primera. Ojalá sí. Ingeniero, ¿y qué pasa? A veces eso tiende a correr. No sé. No. Algún error de sintaxis haya tenido. No, ¿qué puerto me abrió? 550. Bienvenidos. No, me abrió uno que no era. Ahí está. Entonces, si ustedes observan ya en pantalla, vamos a hacerlo más grande. Ya me agregó el 1 y el 2, que son los dos bloques que yo los tengo establecidos. Ok, agreguémosle algo más al CSS para poderlo. Gap, un rem. Para que se separe. Menos 0.5. Ok, entonces, como pueden observar, ya está agarrando el estilo interno. Solo vamos a cambiarle este por 100%, no viewport hard. ¿Para qué? No me cubra todo y vamos a establecer box sizing, border box, para que así me quede en la página. Ok, listo. Ya tenemos la asignación de los bloques y yo voy agregando más bloques y automáticamente me lo va a ir incorporando. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy con las asignaturas. Ya agregué la parte de las asignaturas. Entonces ahora vamos a ir agregando a ese bloque las diferentes asignaturas que están. Entonces vamos a hacer un bloque punto
Y si vemos la estructura, tenemos la palabra o la llave asignaturas, que es un arreglo, y puedo volver a hacer un for each. Asignatura va a ser la variable y con una flecha gorda. Ok, entonces aquí establecemos a bloques asignaturas punto append child y le vamos a agregar this.generate asignaturas y le mandamos la asignatura de la variable. Ok, lo que quiero mostrarle es aquí cómo podemos reutilizar fácilmente la misma estructura para hacer elementos repetitivos y recurrentes. Ok, entonces a la asignatura vamos a empezar y definimos, ok, constant asignatura va a ser igual a document.createElement. Aquí ocupamos otro div, que es el que vamos a trabajar internamente. Vamos a ponerle aquí asignatura UI para no confundir con el de arriba o no tener conflicto con el de arriba. La asignatura UI, vamos a ponerle classlist.add y aquí vamos a definir que este va a ser asignatura, la clase. Ok, hasta ahí vamos bien. Sí, básicamente iría agregando las asignaturas en esta parte. Es correcto. Asignatura UI. Vamos a establecer ahorita un attribute, set attribute. El ID, el identificador, va a ser igual a, en este caso, vamos a poner que va a ser el, no nos compliquemos, la asignatura punto, abramos uno, ID, punto ID. Vamos a establecer cierta información que es importante. Entonces aquí necesitamos también extraer cuáles van a ser nuestros requisitos como tal. Entonces voy a establecer un set attribute. Le voy a poner data requisitos. La palabra data guión es muy importante en HTML porque me permite poner atributos que no existen en la especificación y que van a ser accedidos desde JavaScript dentro de algo llamado dataset. Ya lo vamos a ver. Y en este caso, las asignaturas, voy a buscar requisitos. Si no existe requisitos, voy a usar un arreglo vacío. Y voy a usar JSON.stringify de ese elemento. ¿Eso qué va a hacer? Me va a agregar el requisito como un elemento serializado en cadena de texto. Luego de eso, vamos a agregar el label y el texto que se ocupan, que es el título y la cantidad de créditos y el código. Entonces vamos a hacerlo asignatura UI punto inner HTML va a ser igual a, y aquí puedo inclusive hacer templates de elementos HTML. Entonces voy a poner un span que va a ser con el nombre asignatura.nombre. Perdón, este va acá. Luego vamos a poner que ahí va a tener un BR y vamos a poner entre paréntesis asignatura.id y vamos a poner otro BR. Vamos a poner
créditos y vamos a poner así punto créditos. Ok, ese va a ser el inner HTML que va a estar interno. Ahí está el ID, está el datos requisitos que ocupamos y pues prácticamente eso es todo. Retornamos asignatura hoy para que se vaya a agregar al bloque. Si esto está funcionando, ahí ya me aparece. Genial. Ahora vamos a poner el CSS. Si se fijan, está todo desastroso. Ok. Vamos a buscar. Es bloque. Ahí está. Dentro del bloque está label. Aquí vamos a ponerle un padding de un rem para darle espacio. 0.8. Luego el de asignaturas. Este va a ser un display flex. Vamos a ponerle un cap de 0.5 rem. Y flex wrap para que se vayan hacia abajo si no existe. Y después me queda solamente asignatura. Y en este caso asignatura. Vamos a poner un box shadow de 2 píxeles, 2 píxeles, 3 píxeles negro. Vamos a ponerle un padding arriba de 0.25 rem y a los lados de 0.5 rem para que se vea. Vamos a ponerle un max width de 200 píxeles. Y vamos a ponerle text align center. Vamos a ver. Ahí se ven. Ahí está otra vez eso del grande. Ese es 200 píxeles, está muy grande. 120. Está más pequeño. Esa de introducción a la ciencia de la computación, pues ni modo, se está viendo así por el tamaño de la... O sea, se mirarían de este tipo. Y es más, no nos compliquemos. En vez de max width, lo vamos a dejar como width ya de un solo. Así todos quedan del mismo tamaño. Y al bloque le vamos a poner un padding de 0.5 rem para que quede el espacio. Y así no se mire todo pegado. Ok, ¿cómo lo ven? Ahí está bien. Pero una pregunta. ¿Cómo quedaría ese espacio de los bloques? Me refiero, ese gran espacio que queda ahí. Sí, ahí lo que podemos hacer es medio limitarlo un poquito. Por ejemplo, el plan ahorita está al 50, podemos ponerlo al 80% y ponerle un margen arriba y abajo de un rem y a los lados auto para ponerlo un poco más centrado.
Y en todo caso, también un max width, digámosle que solo lo queremos como 1024 píxeles como máximo de ancho. Ok, entonces ya va a quedar más en medio. Siempre me queda eso. Entonces podemos jugar con el de la asignatura. En vez de 120, pongámosle 160. A ver cómo queda. Ya queda un poquito más distribuido. Siempre el nombre largote de ciencias de la computación ahí. Creciendo. Y para que se mire un poquito más distribuido, lo que podemos hacer es de que asignaturas usamos Justify Content Center para que lo justifique. Y vamos a ver. Y en el label, pongámosle un width mínimo de 72 píxeles. Para que deje el espacio. Y ahora queda un espacio un poquito más distribuido. Pongamos aquí font size. 3 rem, algo grande. Y ¿qué le podemos poner? Yo creo que con eso ya queda más interesante. Y podemos ponerle text align también. Center para que bloques queden centrados. Ok. Con esto ya tenemos para establecer lo que es lo que les queda de tarea, pues prácticamente agregar la parte de arriba, los elementos de nuestro de toda la carrera, de todos los bloques que hacen falta. Y después de eso, entonces, el lunes vamos a hacer que sea reactivo a cuando el mouse pase encima. o sea, que brille y todo eso. Que seleccione, que usted pueda seleccionar uno y que marque cuáles son los requisitos. Y después marcar cuáles son los que se abren. Ingeniero, Diga, pero para agregar un nuevo bloque, ¿se tendría que hacer todo el procedimiento o no es necesario? realmente solo es agarrar uno de estos, copiarlo, pegarlo y modificarle los nombres y los valores en Demo Plan de Estudios. Ya, pero que más que todo en el CC preguntaba yo, al agregar un nuevo tendríamos que hacer todos los cambios, ¿verdad? Al agregar un nuevo que No, un nuevo bloque en el plan de CC tendríamos que hacer todo el cambio, ¿verdad? Darle el padding, widing, etcétera. no, acabo de agregar uno, aunque tengan los mismos valores y voy a complicarme ahí porque van a tener los mismos valores. Me agregó el tercero automáticamente. Los ingenieros en sistemas somos personas muy haraganas, no queremos hacer el trabajo 2, 3 veces. Ok, entonces nos craneamos para hacer este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Listo. Ok, para poderse retirar, estimados, entonces me escriben su número de cuenta al revés.